Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que una vez más están en nuestra sintonía televisiva. Reciban el cariñoso saludo de este servidor quien les habla, Ernesto Farga, que hoy vamos a proseguir con el desarrollo de lo que es el Evangelio eterno. En nuestros anteriores temas hemos estado compartiendo, viendo, analizando, escudriñando qué pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva, las trágicas consecuencias que produjo el pecado en la humanidad a través de ellos, la separación del pecador del lugar santo donde era el Edén, donde solamente seres santos podían estar viviendo delante de la presencia del Todopoderoso. Hoy vamos a ver algo muy importante, un evangelio para el pecador, unas buenas nuevas para que el pecador deje de pecar, para que el pecador, habiendo sido pecador, pueda aceptar las buenas nuevas, pueda aceptar ese evangelio y dejando de ser pecador, repito, sea una nueva criatura, no porque en ti o en mí haya poder, sino por entender que ese evangelio, esas buenas nuevas, el Salvador viviendo en tu vida y en mi vida, a través de él podemos ser vencedores. Queremos saludar a toda la provincia de la ciudad de Chepén, a todos aquellos que una vez más están en nuestra sintonía televisiva. Ahí tienen también nuestros medios de comunicación, nuestro teléfono 0051 44 58 0087, teléfono de contacto si usted siente deseo de comunicarse con nosotros. También tiene nuestro correo electrónico efarga@yahoo.com.ar y también visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar o visitando nuestro canal en YouTube, Voz Sin Fronteras 8. Ahí usted puede encontrar parte de los temas aquí compartidos. Queremos también hacer un saludo extensivo a todos los hermanos que de diferentes lugares de Perú, a través de internet, a través de la página web, a través del canal en YouTube, como de otras partes del mundo, están viendo nuestros programas y están compartiendo con ellos. A todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, a todos ustedes, reciban mi cariñoso saludo en forma personal y afectuosa, como si estuviese frente a ustedes en forma personal y directa. Vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a pedir la presencia del Espíritu de verdad, del Espíritu del Padre, aquel poder que envía nuestro Padre a través de su Hijo, para que todos podamos entender este evangelio que es dado para que el pecador deje de ser pecador y seamos una nueva criatura. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra tú nos muestras las buenas nuevas que tú diste a Adán y Eva y a cada uno de nosotros después de la entrada del pecado. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón para que todos podamos entender las verdades para este tiempo del fin,
podamos amarte guardando todos tus mandamientos por amor a tu Hijo, y a través de él recibir poder para ser obedientes, para ser nuevas criaturas, para que el Evangelio que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, comience a ser una realidad en cada uno de los oyentes, para que todos podamos participar de ese privilegio de ser llamados por ti como hijos tuyos por medio de tu Hijo, y poder vivir junto a ti y junto a él por toda la eternidad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, como siempre lo hacemos, vamos a recordar algo muy importante que tuvimos la oportunidad de compartir en nuestro anterior programa, y es la primera predicación del Evangelio. La primera predicación del Evangelio tuvo lugar porque antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado fruto de la tentación, tal como estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema, en 1 de Pedro capítulo 1 versos 19 y 20, leíamos: sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, también podemos leer lo siguiente: que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, recordamos que el plan de la salvación ya estaba previsto. No hay nada casual en el Creador del universo. No hay nada que ocurra porque tiene que ocurrir, porque Él, como Creador del universo, como omnisciente, conocedor de todo, ya juntamente con el Hijo tenía previsto que si Adán y Eva pecaran, había una nueva oportunidad para ellos. Y el Hijo se presentó ante el Padre y se ofreció por si Adán pecara. Se ofreció para presentarse en lugar del pecador. Y tal como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versos 19 y 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, y a la misma revelación del Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 8, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquellos dos corderitos que tuvieron que sacrificar Adán y Eva, fruto o producto de su pecado, simbolizaban aquel cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Significaba que posteriormente vendría el Mesías en forma humana, y como humano debería luchar contra Satanás, y como humano tenía que vencer, para darnos a nosotros el ejemplo que si seguimos sus pisadas, tú y yo también podemos vencer usando los mismos métodos y los mismos medios que usó el Salvador en su naturaleza humana. Aferrado al Padre, siendo obediente a todo, haciendo su voluntad. También estuvimos compartiendo los vestidos con túnicas de pieles. ¿Lo recuerdas? Los vestidos con túnicas de pieles. En primer lugar, Adán y Eva, cuando se dieron cuenta de su pecado, se cosieron con hojas de higuera y se hicieron delantales. Mezclaron, unieron hojas de higuera, las cosieron y se hicieron delantales. Eso representaba su propia justicia ante el pecado que les descubría su desnudez. Pero la justicia humana no tiene nada que ver con la justicia divina. La justicia humana no tiene nada que ver con el plan de la salvación.
Solamente podemos ser salvos si aceptamos la justicia del Salvador morando en nosotros, para que su justicia cubra nuestros defectos de caracteres, cubra nuestros pecados, seamos transformados, seamos limpiados de la lepra del pecado, seamos limpiados de la contaminación del pecado, seamos sacados de la esclavitud del pecado, para ser unas nuevas criaturas, para andar en vida nueva, para nacer de nuevo. Expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, fruto de la verdadera conversión que debemos de haber tenido cada uno de cuantos decimos que somos seguidores del Mesías. Y ahí, tal como lo estamos viendo en esa toma de Génesis capítulo 3, versículo 21, Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva tuvieron que aprender a dar muerte al primer animal. Tuvieron que aprender, tuvieron que ver con sus propios ojos la agonía de aquel animal totalmente inocente. Tenían que sufrir viendo la muerte del animal. Y eso es lo que debía de haber producido en ellos temor para no volver a pecar, porque con la muerte de ese animal totalmente inocente, ellos sabían que iban a dar muerte por su propio pecado al Hijo del Todopoderoso, a su mismo Creador. Y por amor guardaron sus mandamientos, amigo y amiga que me escuchas. Hoy vamos a desarrollar un tema que espero pueda ser entendido y que podamos también analizar. Un evangelio para el pecador. Ese es el tema que vamos a compartir hoy. Un evangelio para el pecador. Dentro de ese evangelio para el pecador, aunque la gran mayoría de aquellos que dicen que son cristianos no quieren entenderlo, debemos retroceder al Viejo Testamento para poder entender qué es lo que significa la palabra evangelio eterno. Cometemos el tremendo error si queremos entender el evangelio eterno contemplándolo solamente a partir del Nuevo Testamento. No. Porque cuando el Salvador estuvo aquí en la tierra, Él dijo al pueblo de Israel de antaño, y te dice a ti y me dice a mí, escudriñad las Escrituras. ¿A qué Escrituras estaba haciendo referencia al Salvador cuando en Juan capítulo 5, verso 39, dijo estas palabras y que Juan las escribió y han llegado a nosotros? Estaba haciendo referencia a todas las Escrituras del Viejo Testamento. Y es en el Viejo Testamento donde tú y yo podemos encontrar las buenas nuevas, podemos entender qué es el Evangelio, para que entonces, entendiendo el Evangelio, permitamos que el Salvador more en nuestros corazones para poder ser nuevas criaturas y el pecador deje de ser pecador para ser una nueva criatura, hijos e hijas de Elohim, el Todopoderoso. Y en la toma y en el versículo que vamos a estar compartiendo con usted ahora, el carácter de Yahweh Elohim, vamos a estar meditando algo muy importante que tuvo lugar cuando Israel llegó a la ladera del monte del Sinaí. Habían llegado allí, en el lugar donde el Creador del universo iba a demostrar parte de su gloria, y digo parte, porque si hubiera demostrado toda su gloria, todo el pueblo de Israel hubiera quedado fulminado, porque el pecador no puede soportar la gloria que viene del cielo.
el Creador mostró parte de su gloria para que aquel pueblo pecador que había recién salido de Egipto, lo había sacado de la esclavitud del pecado, lo había sacado del mundo de su época, antes de escuchar algo que ellos habían olvidado, precisamente por haber estado influenciados por muchos años en un pueblo totalmente pagano, y habían recibido toda una educación totalmente pagana. El Creador del universo, en la misma ladera del monte del Sinaí, podemos ver en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19, lo que el Creador demostró como parte de su carácter, como parte de su grandeza, como parte de su gloria. Y en los versículos 16 al 19 leemos lo siguiente. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18 de Éxodo capítulo 19. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Qué impresionante, amigo y amiga que me escuchas. Creo que no hay forma humana de poder describir la gloria que el pueblo de Israel vio y escuchó en las laderas del monte del Sinaí. ¿Cómo poder entender una bocina cuyo sonido iba aumentando en gran manera? ¿Cómo poder ver y describir un monte que temblaba? Un humo que iba, una nube que iba aumentándose cada vez más su espesor. Un Elohim que hablaba. ¿Cómo poder escribir tal magnitud que el pueblo de Israel escuchó para poder prepararse para algo tan importante como lo fue revelado? Truenos, relámpagos, lo hemos podido leer en la diapositiva, ¿verdad? Truenos, relámpagos, una espesa nube, un sonido de bocina que iba aumentando paulatinamente, un monte que humeaba y se estremecía. Moisés hablaba y Yahweh respondía. Qué impresionante tuvo que haber sido, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Qué impresionante tuvo que haber sido la experiencia del pueblo de Israel a la ladera del monte del Sinaí. Y toda aquella experiencia tan maravillosa era para preparar sus corazones, para que el corazón endurecido por haber estado durante tantos años esclavo en Egipto, pudieran escuchar un evangelio para que ellos dejaran de ser pecadores. Hoy igual, amigo y amiga que me escuchas, el Creador del universo nos ha sacado del Egipto espiritual moderno, nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de la Babilonia espiritual moderna y nos dio
un evangelio para ser unas nuevas criaturas. Y al igual que Israel en el monte del Sinaí, nosotros hemos recibido también un evangelio precisamente para que dejemos de ser pecadores. Querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo. Argumentemos o no querramos argumentar. Cuestionemos o no querramos cuestionar. La historia se repite. Israel es sacado del Egipto de antaño, del mundo de antaño, de la esclavitud del pecado de antaño, y hoy nosotros hemos sido sacados del Egipto espiritual moderno, del mundo moderno, de la Babilonia moderna, y al sacarnos de la mundanalidad, al sacarnos de la esclavitud del pecado, el Creador del universo nos da un evangelio, nos da unas buenas nuevas. Y vamos a ver lo que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 2 en adelante, que forma parte de ese evangelio que recibió Israel y que tú y yo debemos recibir también para poder dejar de ser pecadores y ser una nueva criatura. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 2 en adelante. Ahí están las dos tablas de piedra, ¿verdad? Dos tablas de piedra. Dos tablas de piedra en las cuales las 10 palabras que pronunció el Creador del universo fueron escritas con su propio dedo para que ningún mortal tuviera la desfachatez de pensarlas cambiar, porque fueron escritas con el mismo dedo del Creador del universo en dos tablas de piedra. Nadie las puede borrar, nadie las puede quitar, porque esas tablas de piedra están en el mismo santuario celestial y que serán presentadas a toda la humanidad poco antes de que venga el Salvador, cuando el templo de Elohim sea abierto en el cielo y el arca de su pacto se vea en medio de ella, y el arca de su pacto son las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por el dedo del Creador del universo. Y después de haber manifestado la gloria que el ser humano podía soportar en la ladera del monte, el Creador del universo habla a Moisés y a todo Israel. Habla hoy a ti, amigo y amiga que me escuchas. Habla a ti, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía televisiva. Y allí en el versículo 2 de Éxodo capítulo 20, dice: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La voz del Creador del universo le dice al pueblo de Israel: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿No te lo está diciendo a ti también hoy, amigo y amiga que me escuchas? Yo soy Yahweh tu Elohim, que te he sacado de la Babilonia espiritual moderna. Te he sacado de las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Te he sacado de las falsas enseñanzas de todas las iglesias que siguen adorando al domingo en lugar del sábado. De todas esas iglesias que forman parte del protestantismo apóstata, el falso profeta que sigue las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo soy Elohim, Yahweh, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa del pecado, de la casa de la mundanalidad. ¿No se está repitiendo la historia en ti, amigo y amiga que me escuchas? Lo mismo que se repitió en mí cuando yo entendí la verdad para este tiempo del fin.
Él te quiere rescatar del pecado, de la servidumbre del pecado, de la esclavitud de Satanás, y te quiere dar la libertad para que seas totalmente libre. Porque así comienza el versículo 2. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de la tierra del mundo, que te saqué de la Babilonia espiritual moderna, que te saqué de la servidumbre del pecado. Y allí comienza a darnos las 10 palabras que van a cambiar el destino de tu vida. Ese es el evangelio para el pecador, para que dejemos de ser esclavos del pecado y podamos amarle guardando todos sus mandamientos, conociendo la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí, en su parte izquierda del monitor, aparecen los 2 primeros mandamientos. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Este segundo mandamiento la Iglesia Católica Apostólica Romana lo quitó. El segundo mandamiento la Iglesia Católica Apostólica Romana lo ha quitado, y por lo tanto los católicos son idólatras. Están adorando imágenes, están inclinándose ante ellas, las están adorando, están reverenciando a las imágenes. Y en este segundo mandamiento, que fue escrito con el dedo del Creador del universo, podemos leer en letra blanca y remarcada en cursiva que el Salvador, Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, dice que visito la maldad de los padres. Tienes los idólatras, los que adoran imágenes, los católicos que siguen postrándose ante una imagen, el pentecostal que sigue adorando a su pastor, el pentecostal o adventista que sigue adorando a su pastor, a su iglesia, cuando dice no, yo tengo que consultarlo con mi pastor, y lo que diga mi pastor, eso es lo que voy a hacer. O la iglesia no cree eso, y por lo tanto, como la iglesia no cree eso, no acepto lo que tú me puedas estar enseñando. Es también una idolatría poner al hombre en lugar de un escrito está. Y esta idolatría, según hemos leído aquí en esta diapositiva, en el versículo 5 en su parte final, dice: visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. La idolatría es el pecado que más condena el Creador del universo, amigo y amiga que me escuchas. Esta misma idolatría es el pecado que más abunda en el mundo cristiano, porque la gran mayoría son idólatras. Es posible que tú no adores una imagen, pero te estás inclinando ante tu pastor, aceptando lo que el pastor te quiera decir, en lugar de un escrito está. Es posible que tú no adores ninguna imagen, pero digas, mi iglesia no entiende, o no enseña, no explica, o no ve bien lo que usted está compartiendo.
a lo escrito está, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando tú cuestionas un escrito está y pones en primer lugar a tu pastor, a tu iglesia, porque tu pastor o tu iglesia no enseñan lo mismo que decimos nosotros que tiene un escrito está, te estás convirtiendo lamentablemente en un idólatra, aunque no te postres delante de ninguna imagen, porque estás anteponiendo la decisión de un hombre, de un mortal, de un pecador, de una organización religiosa corrompida, en lugar de aceptar un escrito está. Y esa idolatría, esa maldición que recae sobre ti, recae también hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que dice, de los que me aborrecen. ¿Lo recuerdas? Lo hemos estado viendo también en la diapositiva. Visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría, el segundo mandamiento, no entra dentro de la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso la Iglesia Católica continúa con la idolatría, el mundo católico continúa con la idolatría, porque al no estudiar la Sagrada Escritura, al no estudiar el Viejo Testamento, al no estudiar los 10 mandamientos que fueron escritos con el mismo dedo del Creador, al seguir escuchando cantos de sirena, al seguir escuchando a esos hombres que pretenden ser cristianos cuando son paganos, porque la Iglesia Católica nunca ha sido cristiana, ha sido siempre pagana. Es la sucesión del Imperio Romano, es la sucesión de aquella bestia espantosa y terrible que aparece en el capítulo 7, versículo 7 de Daniel. Es la continuación de ese Imperio Romano. Ellos ahora dicen que son cristianos cuando hace 50, 60, 70 años el verdadero creyente, ellos lo consideraban como un hereje. Y anteriormente el verdadero creyente era perseguido, sentenciado a muerte en la forma más cruel que un ser humano pueda entender o pueda ver. Esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no ha cambiado nada. Ahora, con un sofisma de aparente cristiandad, está engañando al mundo entero, y este Evangelio eterno, el Creador lo dio precisamente para desenmascarar a la gente de Satanás en la tierra, para que tú, amigo y amiga que me escuchas, dejes de adorarlo y puedas entender la verdad para este tiempo del fin. No tan solamente salir de Babilonia, no tan solamente salir de la Iglesia Católica Apostólica Romana, salir de todas las iglesias que forman parte de Babilonia, porque esa Iglesia Católica es madre de rameras. Es Babilonia la grande, la madre de las rameras. Como madre de rameras quiere decir que hay iglesias que siguen las falsas enseñanzas de ella. Hoy todas las iglesias que están organizadas como iglesia con estructura piramidal, todas están bebiendo del vino del furor de su fornicación, incluyendo la iglesia que dice ser remanente, incluyendo las reformas, incluyendo la gran mayoría de grupos y ministerios independientes, porque siguen bebiendo y enseñando las falsas enseñanzas heredadas del catolicismo. Veamos la siguiente diapositiva, donde vamos a estar compartiendo los dos siguientes versículos. La primera, la anterior, decíamos y comentábamos que Elohim
visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Lo recuerdan? En la que vamos a ver a continuación, dice, y hago misericordia, ¿a quién? A millares. Mientras Él visita la maldad de aquellos que quieren seguir siendo idólatras y pecadores, dice en el versículo 6 de Éxodo capítulo 20, y hago misericordia a millares. ¿Con quién tiene Él misericordia? Con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos, dice el versículo 6 de Éxodo capítulo 20. Vemos la diferencia que hay, el contraste que hay entre aquellos que van a recibir la maldad, una maldad que va a recaer hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, y al mismo tiempo hay una misericordia a millares que son aquellos que le aman y guardan mis mandamientos. ¿Dónde vas a estar tú, amigo y amiga que me escuchas? Entre aquellos que van a recibir la maldad, y tu maldad, tu pecado, va a recaer sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen porque quieren seguir siendo idólatras. O por el contrario, vas a recibir misericordia por amarle y guardar sus mandamientos, como hemos leído en el versículo 6 de Éxodo capítulo 20. Y en el versículo 7 aparece ya el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Pronunciar el nombre de Yahweh en vano es maldición, es un pecado. Hay gente que se golpea y pronuncia enseguida, ¡ay! Se da lo que sea, ¡ay! Y menciona el nombre, falso, pero menciona el nombre. Porque con ese falso nombre, él está dirigiéndose al creador del universo. Y todo es ¡ay! Y la gran mayoría, ¡ay! 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 Y mencionan el nombre. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. El nombre de Yahweh hay que pronunciarlo en el momento adecuado, con la reverencia adecuada, porque es el nombre que así se reveló a Moisés del Creador del universo, del Todopoderoso. Cuarto mandamiento, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado, acuérdate del Shabbat para apartarlo, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, en el sábado. Por tanto, Yahweh bendijo el sábado y lo santificó. ¿Cuánto desprecio hay contra el sábado, amigo y amiga que me escuchas? ¿Cuánto odio hay contra el sábado? ¿Por qué? Si fue el único día de entre los 7 que en la misma creación, el mismo creador del universo lo apartó, lo bendijo, lo santificó
Y Adán y Eva guardaron ese primer día después de ser creados como un día de fiesta totalmente apartado para el Creador. Y así siguieron posteriormente Adán, Eva, Set, Noé, Abraham y compañía. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto desprecio al único día de entre los 7 que fue separado, apartado y bendecido por el mismo Creador? ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú lo guardes. Satanás no quiere que tú lo guardes, porque Satanás sabe que si tú guardas el sábado, estás amando al Creador, guardando todos sus mandamientos. Y Él no quiere que tú sientas amor al Creador. Él no quiere que tú te salves. Él no quiere que tú guardes el sábado, porque en su lugar, su representante, la Iglesia Católica Apostólica Romana, pensó en cambiarlo juntamente con la ley y las fiestas solemnes. Pensó en cambiar el sábado, puso en su lugar el domingo, que significa día del venerable Señor Dios Sol, y tú en lugar de guardar el sábado, al guardar el domingo, estás guardando el día en que los paganos adoraban a su Dios, que era el sol. Satanás va en contra del Creador. Si tú sigues diciendo que hay que guardar el domingo, que el sábado fue clavado con la muerte del Salvador, estás siendo un instrumento de Satanás que va en contra de esta ley santa, justa y buena, esa misma ley que dice Pablo en su carta a los romanos que debemos cumplir y que debemos guardar. Al manifestar odio contra el sábado, al manifestar rechazo contra el sábado, estás rechazando al Creador que puso el sábado como el único día de entre los 7 para poderlo dedicar única y exclusivamente para Él. Porque 6 días tienes para hacer lo que tú quieras, pero el 7º día es reposo para Yahweh tu Elohim. El sábado, el verdadero 7º día de la semana, es el único día de entre los 7 que fue separado, bendecido y apartado del hombre para poderlo dedicar única y exclusivamente a tener un encuentro personal con su Creador de una manera muy diferente a los otros 6 días de la semana, que también puede tener momentos especiales para tener el encuentro con Él. Pero el sábado es diferente. El sábado es todo el día para Él. Desde antes de la puesta de sol del viernes hasta después de la puesta del sol del sábado, mi mente tiene que haber sufrido ya un cambio total. Tengo que haber desconectado la mundanalidad de mi trabajo, de mis labores cotidianas diarias, para que antes de la puesta de sol del viernes, totalmente duchado, aseado, vestido ya con la ropa del sábado, poder contemplar la hermosura del único día de entre los 7, separado, bendecido y apartado por el mismo Creador, para poder tener ese encuentro personal con Él. Debes meditar, amigo y amiga que me escuchas, si todavía sigues cuestionando la santidad del sábado, si todavía sigues guardando el domingo en lugar del sábado, debes cuestionar por qué hay tanto prejuicio contra el sábado. Si el Salvador dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y dentro de sus mandamientos está el sábado. El 4º mandamiento, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Si yo no guardo el sábado y guardo el domingo, es señal de que no le amo. Entonces mi corazón, aunque yo diga que soy creyente, eres cristiano, pero no cristiano real, no cristiano verdadero, sino seguidor de Satanás, que es el único que no quiere que tú estés guardando los 10 mandamientos.
La Escritura es bien clara al respecto. No vas a encontrar un versículo en toda la Escritura donde te indique que la santidad del sábado haya sido transferida al primer día de la semana. No lo vas a encontrar. Como tampoco vas a encontrar que el pecador que siga siendo pecador va a ser salvo. Tampoco lo vas a encontrar. Porque la gracia es la nueva oportunidad que tú recibes del Creador para ser obediente, para poderle amar guardando todos sus mandamientos. Porque Él desea sacarte del Egipto espiritual moderno, Él desea sacarte del mundo, sacarte de la Babilonia espiritual moderna, para poder formar parte de su verdadero pueblo, de aquellos que le aman y guardan todos sus mandamientos. El sábado está dentro de la ley. El sábado está en el mismo corazón de los 10 mandamientos que fueron escritos en 2 tablas de piedra y por el mismo dedo del Creador del universo. Continuamos pues con los 10 mandamientos y ahora vamos a leer los mandamientos que comprenden del 5º al 10º. 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. El honrar a tu padre y a tu madre no significa que vas a obedecerle sabiendo que ellos están haciendo las cosas mal, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre si ellos son verdaderos creyentes, para que puedas tomar ejemplo de ellos si es que te están dando un buen testimonio, para que tú sigas sus pisadas. Pero si ellos son desobedientes, si ellos son ingratos, no tienes por qué obedecerle, pero sí tendrás que cuidarlos si ellos llegan a cierta edad en los cuales necesitan de tu ayuda. Honra a tu padre y a tu madre. 6º mandamiento: no matarás. El 6º mandamiento es no matarás. El 7º mandamiento: no cometerás adulterio. 8º mandamiento: no hurtarás. 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento, el que más se pisotea también, es no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que fueron escritos con el mismo dedo del Creador en 2 tablas de piedra, porque representa que son las buenas nuevas para que el pecador deje de pecar cuando de una manera estricta, cuando de una manera justificada, cuando por fe aceptamos que el Salvador more en nuestro corazón y aceptamos los 10 mandamientos como lo que es la expresión del carácter de Yahweh. En estos 10 mandamientos, amigos y amigas que me escuchas, se revela el verdadero carácter de Yahweh. Si lo analizas punto por punto, sin prejuicios, te das cuenta que en estos 10 mandamientos, en estas 10 palabras, escritas con el mismo dedo del Creador del universo, revela su propio carácter, para que su carácter, al vivir en ti, deje de ser pecador, porque estás representando también su propio carácter, amándole, guardando todos sus mandamientos. Vamos con una pequeña pausa y continuamos con el desarrollo del tema de hoy, un evangelio para el pecador. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo
a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras? Y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos. Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y surge la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Así le hicieron la pregunta al Salvador: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo 22, versículo 36 al 40 dice: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es verdad, amigo y amiga que me escuchas, el Salvador no dijo nada que no tenga realidad. Ante la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Lo primero que dijo él: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora yo pregunto: ¿dónde podemos englobar la respuesta del Salvador dentro de los 10 mandamientos cuando él dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza? ¿Dónde? En los primeros 4 mandamientos del Decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás Elohim delante de mí. No te harás imagen. No te inclinarás ante ella. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Y acuérdate del sábado para apartarlo, para santificarlo. En estos primeros 4 mandamientos denota el grado de amor que yo puedo tener para con él. Amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es estar obedeciendo los primeros 4 mandamientos de esa santa, justa y buena ley que Moisés transcribió en el monte del Sinaí. El segundo mandamiento dice que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento: amar a Yahweh con todas nuestras fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento: amar a Él sobre todo. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, voy a respetar a mis padres, no voy a matar, no voy a robar, no voy a cometer adulterio, no voy a hablar falso testimonio, no voy a codiciar nada que no sea mío. En definitiva, no estaré violando la ley contra mi prójimo. Los primeros 4 mandamientos
indican mi relación personal con mi Salvador. Los otros 6, mi relación personal con el prójimo. Y como hemos leído en la diapositiva, que me gustaría volverla a visualizar, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Salvador no dijo nada que no estuviera escrito. El Salvador no dio un nuevo mandamiento, no, amigo y amiga que me escuchas. Los falsos profetas son aquellos que malinterpretan la Escritura para que tú te pierdas igual que ellos. El Salvador confirmó lo que estaba escrito en el Viejo Testamento. Él fue el autor de la ley y Él no puede cambiar. Ante la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Salvador dijo, obedece todos los mandamientos. Obedece los primeros 4 mandamientos que están directamente relacionados con el amor a Yahweh tu Elohim. Y los otros 6 que están escritos en la otra tabla, en la otra piedra, es el amor que un servidor tiene que tener para con usted, para no robarle, para no matarle, para no cometer adulterio, para no hablar mal de usted y para no codiciar nada que usted tenga. Y el Salvador, ante esa pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, terminó con las siguientes palabras: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lamentablemente hemos llegado ya al tiempo final. Un evangelio para el pecador son las buenas nuevas de que a través del Salvador, antes, habiendo sido pecador, habiendo estado en el mundo, habiendo estado en la esclavitud y en el fondo del pecado, hoy, gracias a Él, puede rescatarte de la esclavitud del pecado, puede rescatarte de la mundanalidad, puede rescatarte del Egipto moderno, de la Babilonia espiritual moderna, de los falsos profetas que pululan hoy en todo el mundo. Por eso hay tantas iglesias y todas ellas siguen enseñando las falsas enseñanzas católicas, apostólicas, romanas, para que al sacarte de la mundanalidad, al sacarte de la esclavitud del pecado, la ley te lleva al Salvador, y al permitir que el Señor more en tu vida, estaremos amándole, guardando todos sus mandamientos por amor a Él, y al permitir que su Espíritu more en tu corazón y en el mío. Ese es el Evangelio para ti y para mí. Esas son las buenas nuevas. Un Evangelio para que el pecador deje de ser pecador y sea una nueva criatura por medio del Salvador, cuando permitimos que Él more en tu vida y en mi vida. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has dejado tu palabra, nos has dejado tu evangelio, nos has dejado la solución definitiva para que como pecadores dejemos de ser pecadores y seamos también personas, hombres, mujeres, jóvenes, que sintamos el deseo de amarte, guardando todos tus mandamientos, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero. Te damos gracias porque un día tu Hijo amado dejó su trono de gloria, se encarnó, se hizo hombre, vino aquí a la tierra, vivió entre nosotros y murió siendo inocente, cargando con mis pecados, cargando con los pecados de toda la humanidad en aquella horrenda muerte que Él padeció por culpa de nuestros pecados. No para que yo siga siendo pecador, no para que cada uno de nosotros sigamos siendo pecadores, sino que podamos sentir el amor hacia ti, podamos devolverte ese amor que tú tienes para con nosotros
y podamos amarte guardando todos tus mandamientos al permitir que tu Hijo, por medio de su Espíritu, more en nuestros corazones. Levántanos, Padre, con tu paz y con tu bendición. Protégenos en lo que queda de día. Líbranos de todo peligro y úngenos con tu Espíritu para poder acercarnos cada vez más a ti y andar en tus caminos conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Concluimos la reflexión de hoy invitándote para que mañana sigas en nuestra sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa. Ese es nuestro deseo y oración. Hasta entonces, que tengas un feliz resto de día. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.